Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Eh, Estamos dando inicio a esta presentación del informe de desempeño de los índices que ustedes han tenido la posibilidad de estar encontrando en estos espacios. Particularmente hoy vamos a hablar de productividad. Como ya todo el mundo sabe, pues nos encontramos en medio de una economía con incertidumbres y es una economía que ha sufrido pues algunas dinámicas complejas en relación tanto a la demanda como al quiebre de algunos ensambles de, pues digamos, de las compañías que están interconectadas para entregar su producto, su servicio final. Entonces, en el marco de esta incertidumbre, pues hemos tenido la iniciativa de compartir con ustedes la información que hemos capturado de nuestros clientes en el marco de productividad de una forma integrada, es decir, de una forma donde sumamos todos los ingresos, donde sumamos todas las demandas, donde sumamos todas las ofertas, donde sumamos todos los gastos, y así ustedes se pueden dar una idea de cómo la dinámica que estamos viviendo ha pegado para el año 2020. En particular, me parece que el proceso de toma de decisiones que puedan llegar a tener los directores de empresas de mentefactura en cualquiera de los sectores y con cualquiera que sean las dinámicas de conexión con los mercados que se puedan tener, van a garantizar la correlación de sus ofertas de servicios, en su mayoría creativos o de arquitectura, con un mercado que tenga una demanda más sana. Entonces, con esta intención es con la cual hacemos eh, eh, abrimos estos espacios y sin más preámbulo, pues es un honor presentarle a Eden Iturbide. Ella es la persona que guía los destinos del área de inteligencia de Administrarte y es la persona que hace todos estos pues grandes entramados para conectar la información que pues nuestros clientes vierten en nuestros pues aplicaciones administrativas y ella se da la tarea de estar llegando a las conclusiones que hoy les dejará de ver. Eden es economista por el Instituto Politécnico Nacional y yo tengo el honor de estar trabajando a su lado todos los días en la implantación de algunos conceptos definitivamente dentro de los más valiosos, algunos estadísticos, algunos microeconómicos, y así tenemos la posibilidad de crear la información que ahora les vamos a entregar. Entonces, sin más preámbulo, dejo con ustedes a Eden. Yo voy a estar navegando intermitentemente a lo largo de esta presentación y también me quedaré aquí con el equipo para ver si tienen ustedes alguna pregunta o pues algún comentario para poder abordarlo y si es de nuestra posibilidad brindarles una respuesta. Esperaré y este es un espíritu con el cual nosotros abordamos esta clase de espacios, no sonar demasiado técnicos, pero ustedes saben que llega el momento en el cual pues no se puede ser más que técnicos con respecto a la información económica preponderantemente de oferta y demanda que ustedes ahorita escucharán. Y vamos a tener siempre presente pues que quedarnos sin ser tan técnicos y que ustedes bondadosamente nos puedan hacer llegar sus dudas en virtud de lo anterior. Y ya sin más preámbulo, pues los dejo con Eden. Muchas gracias, Eden. Muchas gracias, Mario.
Bueno, pues buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este informe de desempeño de productividad de algunos sectores creativos. Este informe que vamos a presentar a continuación es un compilado de todos los clientes con los cuales ha trabajado Administrarte a lo largo de todo el 2020. Justamente estos clientes con los que nosotros tenemos contacto, hemos recabado información, le hemos agregado todos sus datos contundentes, tanto de demanda, tanto de ingresos, y hemos logrado obtener este desempeño de la productividad de cada uno de estos sectores. Principalmente vamos a abordar en esta ocasión 3 sectores de estas actividades que estarían dentro de la economía creativa, ya sea diseño, digital y arquitectura, si es los que nosotros estaríamos indagando el día de hoy para conocer pues cuál fue su desempeño justamente durante este 2020. ¿Por qué es importante mostrarles o enseñarles estos datos que nosotros logramos recabar? Simplemente porque es necesario nosotros conocer en qué entorno nosotros estuvimos pues teniendo esta dinámica de la economía en el 2020, justamente para tomar una decisión desde dónde venimos y el 2021 pues qué nos puede pues podemos encontrar. Es por ello que es muy necesario conocer pues cuáles fueron los factores y cuál fue la dinámica económica que se vivió justamente en el 2020, que como ya saben, 2020 tuvo esta dinámica de contracción económica no solamente en México, sino pues básicamente en todo a nivel mundial, en la gran mayoría de las economías del mundo. Y justamente México no se salva de esta contracción económica e incluso pues está decreciendo un 8.5% del Producto Interno Bruto, justamente como lo mencionaba INEGI pues hace unas semanas. Aquí vamos a responder unas principales preguntas del por qué de qué datos vamos a relevar o a mencionarles en esta ocasión. Tenemos 4 principales apartados. Tenemos la primera que sería la demanda. Justamente vivimos esta crisis en el 2020 por la baja demanda que se tuvo pues en el mercado. Debido a este confinamiento, como la demanda que estas posibles industrias de diseño, digital y arquitectura, pues esta demanda, ¿cuál fue la dinámica? En algunos sectores posiblemente haya crecido y en algunos haya disminuido. Entonces hay que ver cuál fue cada demanda de cada sector. El segundo apartado serán los ingresos, que va muy vinculado a la demanda. Si tuvimos alta demanda, por ende nuestros ingresos van a ser igualmente altos o van a estar disminuyendo o disminuyeron a lo largo de todo el 2020. La otra parte importante que van principalmente vinculados a este tercer y cuarto apartado, que son los gastos y que son los recursos humanos. Aquí hacemos este énfasis o lo suponemos en la presentación que les vamos a brindar a ustedes, simplemente porque estas empresas al momento o estos sectores de actividades creativas tuvieron que reducir gastos debido a que muchas de ellas los ingresos pues comenzaban a disminuir. Entonces se dio esta dinámica de reducir gastos, ya sea por 2 factores que luego se los vamos a mencionar, y sin duda uno de los recursos más afectados o el factor la variable más afectada fueron los recursos humanos. Entonces vamos a conocer un poco la dinámica de cada una de estas 4 principales apartados, cómo estuvo pues presente cada uno de estos sectores, ya sea arquitectura, digital o diseño. Entonces para ello es la presentación, para conocer el margen que tuvimos o este dinamismo que se vivió en el 2020 y para conocer de cómo terminó el 2020 pues y sin duda cómo vamos a iniciar este 2021 con una baja demanda o con unos bajos ingresos. Vamos a comenzar con esta parte en el 2020, como los mencioné, INEGI ya pronosticó que decrecimos o tuvimos una contracción en México del 8% del Producto Interno Bruto. Esto principalmente se debió a que existió en este año pues una baja producción, ya sea de todas las actividades. Esta baja producción debido pues la baja demanda ocasionó que se desplomara este 8.5% del Producto Interno Bruto, siendo desde hace años que no se tenía pues una contracción de este tamaño. De hecho, la última contracción grande que fue de un 14% fue en 1932. Hay que destacar que esta contracción del 8.5 en 2020 pues es muy significativa porque así nos damos en cuenta en qué entorno en el 2020 nosotros tuvimos que hacer negocios. Justamente de ahí vinculados, si nosotros estamos trabajando, estamos tratando de hacer negocios en una economía que se está contrayendo, pues va a ser mucho más difícil cuando una economía está en pleno auge y está en crecimiento.
E igualmente hay que destacar que el 2020 no sería el primer año donde tenemos esta contracción del Producto Interno Bruto. Cabe destacar que, como lo recordarán ustedes, pues en el 2019 tuvimos una contracción igual de la economía. Si bien no fue tan amplia, fue del menos 0.1%, ya veníamos con pues estos pequeños desfases o estos pequeños fallos, ciertamente en algunos sectores, lo cual ocasionó que ya vamos vinculados 2 años y por ende también que la contracción de este 2020 fuera un poco mayor a comparado a algunas otras economías que se vivieron pues alrededor del mundo. Por ello es tan importante conocer que hubo una contracción del 8.5%. Ahora, si bien tenemos este panorama general a nivel nacional, muy posiblemente cada uno de ustedes o de estas industrias con las cuales Administrar trabaja, pues fue diferente el dinamismo que tuvo de estos ingresos o de la demanda ejecutada para el 2020. Esto va principalmente vinculado a que cada sector o cada sector de economía creativa pues tiene ramificaciones, ¿no? Sus clientes vienen de distintos lados, unos pueden ser del sector secundario, sector terciario, sector primario, y depende mucho específicamente de qué sector nosotros tenemos clientes, el que el 2020 nos haya ido muy bien o tristemente no nos haya ido tan bien como fue en el 2019. Para ello me gustaría pues pasar a la siguiente lámina, justamente donde aquí hablaríamos un poco del sector agrícola. Si ustedes tienen o tuvieron algún cliente en este sector agrícola, pues básicamente estos sectores de extracción pues de materias primas, agricultura, minería, pesquería, ganadería, todas estas principales pues actividades económicas que se dieron, fue el único sector de estos 3 sectores que nos enseñan en la primaria, secundaria y terciario, fue el único sector en México que se salvó de una contracción económica. Es más, este sector creció un 2% en todo 2020, lo cual ayudó principalmente a que estas actividades primarias, siempre en el 2020, salvo minería, fueron catalogadas como pues estas actividades esenciales, es decir, que nosotros necesitamos para solventar las necesidades que tenemos día a día. De ahí viene que esta actividad primaria haya sido la única que en este año 2020, bueno, el año pasado, haya tenido pues resultados positivos, salvo minería, que desafortunadamente apenas a mediados del año pasado se consideró actividad esencial y por ende pues no tuvo pues el tiempo suficiente para tener pues datos positivos. El segundo sector más importante es el sector secundario. Y justamente este sector secundario sería el más afectado en todo 2020 con una caída del 10.2% del Producto Interno Bruto, pues en el 2020 comparado al 2019. Justamente aquí viene toda esta transformación de las materias primas y el más dañado por pues esta contracción. Además hay que resaltar que si bien a partir de mediados del año pasado, es decir, a inicios del segundo semestre, tanto construcción y la industria automotriz volvieron a hacer actividades esenciales o las pasaron a hacer actividades esenciales, e igualmente no fue suficiente como para solventar o alzar estas actividades secundarias. Pues de ahí viene que si nosotros teníamos algún cliente principalmente vinculado a este sector secundario, justamente de ahí podría estar saliendo que nuestros ingresos que tuvimos este 2020 pues hayan venido a la baja porque este sector igualmente se vino a la baja y fue el más golpeado de toda la economía de México. Entonces aquí hay que tener mucho en cuenta que depende mucho a los sectores o a las clientes que nosotros le estemos vendiendo para que nuestro nivel de ingresos o nuestra demanda pues vaya para hacia arriba o hacia abajo. El último sector que me gustaría tomar sería el sector terciario, justamente aquí donde se están vinculando todos los sectores servicios. Y además, justo donde la principal demanda de estas empresas creativas con los clientes que nosotros como Administrarte trabajamos con ellos, es aquí donde tienen sus principales demandantes. Al menos un 70 hasta un 80% de la demanda que se ejecuta anualmente para cada uno de nuestros clientes va vinculado a estos sectores, ya sea hotelería, transporte, logística, restaurantes, alimentos y bebidas, turismo. Todas estas actividades son los principales demandantes de estas empresas de digital, diseño y arquitectura. Entonces, de ahí la importancia de que este sector en el 2020 pues igualmente haya decrecido, si bien no tan golpeado como el sector servicios, tuvo una baja muy,
pues muy notoria del 7.6% para el 2020. Entonces aquí viene que muchos de estos clientes con los que trabajamos, pues desafortunadamente el 2020 pues no les haya ido tan bien como habíamos pronosticado a inicios o en enero de 2020. Entonces aquí me gustaría aclarar que depende mucho del tipo de clientes o donde estén ubicados nuestros clientes para nosotros tener pues un poco de panorama de cómo nos estuvo golpeando o favoreciendo pues el mismo año. Partiendo de ello, pasaríamos con la primera etapa o el primer apartado, la primera variable, que sería la demanda de estas industrias, que como les menciono, vamos a hablar en este caso de tres: diseño, arquitectura y digital. Entonces, esta demanda, como les mencionaba, justamente en el 2020 se viene esta crisis que en un inicio comienza como una crisis sanitaria, pero al mes siguiente, bueno, así como al transcurso de los meses, se ve que este confinamiento por el COVID, esta enfermedad, pues no vamos a salir en 2 o 3 meses, pues se da una crisis económica, justamente principalmente que la demanda se viene a la baja. ¿Qué pasa? Que justamente como esta demanda se viene a la baja, muchos de los clientes pues tienen que recortar ciertas variables, ciertos gastos, y justo porque nuestra demanda pues viene aconteciendo o se viene hacia la baja en algunos meses, tal vez no en todos, pero muchos en algunos meses, principalmente entre los meses en los meses pues del medio del año, pues son los más afectados. Me gustaría comenzar con el área de diseño. O las empresas que se dedican al diseño. De los clientes con los que nosotros trabajamos, de los sectores con los que ellos están pues trabajando día a día, debemos de mencionar que diseño sería pues esta actividad que fue más dañada por todo, pues por esta crisis económica por el COVID. Desafortunadamente, como verán esta gráfica, se presenta como las gráficas que hemos visto a lo largo de todo el año, ¿no? Estas gráficas que nos muestran en los noticieros y este tipo pues de periódicos igualmente, que México iba a tener un decrecimiento así y luego un levantamiento en U en V. Justamente es lo que vemos aquí en el área de diseño. Vemos esos dos primeros meses, enero, febrero, donde la demanda es buena, equiparable a lo que se había demandado en el año 2019. Sin embargo, tenemos una caída para marzo, que esta fue la caída más pronunciada en todo el año, con el menos 80% de la demanda que se había obtenido en los meses anteriores. Y tristemente, desde marzo hasta septiembre, que ligarían básicamente 7 meses de este año, esta demanda fue estable, pero pues negativamente para este sector. De ahí viene que el sector de diseño pues tuviera una variación anual del menos 46% de decrecimiento respecto a la demanda. Es decir, ya no le demandaron 100 proyectos, ahora les tuvieron que demandar pues unos 54 o 53 proyectos este año. De ahí la importancia de conocer qué tan dinámica va a ser fue la actividad económica en 2020 y principalmente cómo afectó el diseño. Aquí en esta área de diseño tenemos pues algunos clientes que tienen pues estos clientes que están en el sector turismo. Hay que destacar que el sector turismo en este 2020 pues tuvo decrecimiento desde un 47 hasta un 52% de la llegada de turistas extranjeros. Es decir, es muy equiparable de que uno de los principales clientes o de los clientes que tiene, que sería el turismo, justamente fue una caída tan abrupta que ocasionó que esta área de diseño pues igual se viniera abajo. Además, igual que en este caso de turismo, pues a pesar de que se prevé un crecimiento para el 2021 de un 11%, pues prácticamente nos llevaría muchos meses, incluso hasta 4 años, para tener los mismos niveles que habíamos tenido pues de ingresos o de demanda que se obtuvo en el 2019. Así que hay que tener cuidado de que si nuestros clientes solamente están ubicados en un sector, pues hay que empezar a diversificarnos, porque a pesar de que se viene este rebote en el 2021, pues no va a ser suficiente para tener la misma dinámica que teníamos en el 2019. Pasando, tendríamos la demanda respecto al sector digital. Justamente verán esta gráfica es muy curiosa, ¿no? Porque básicamente está casi como línea recta, pequeñas altas y bajas. Y justo es un sector muy curioso porque pareciera que para este sector
no existió esta caída en V profunda. Este sector digital, la demanda que estuvieron presentando, pues fue prácticamente siempre pues estándar. Tomemos un ejemplo, ¿no? Si teníamos que realizar eventos nosotros, y como ya no hacíamos, pues, debido al confinamiento, solamente la única forma en que podíamos hacer eventos, pues estos eventos presenciales, pues ya no los podíamos hacer en un salón de fiestas. Sin embargo, nosotros tampoco, como empresa, nunca también nos digitalizamos y ofrecimos un evento digital, pero otras sí. Entonces, justamente esta demanda que podía haber sido para nosotros, que era como un evento presencial, pues se fueron a esta empresa digital que hacía esos eventos pues digitales en plataformas, y es por ello que la demanda que ellos estuvieron generando durante todo el 2020 pues fue muy dinámica y siempre estuvo pues muy constante durante todo el año. De hecho, aquí la caída pronunciada se da en junio. ¿Y por qué se da en junio? Justamente porque en mayo tuvieron este repunte de la demanda que se había ejecutado a lo largo del año. Siendo así, solamente para digital tuvimos una variación anual del 14%, la demanda positiva. Es decir, tuvimos más demanda, o estos clientes de Administrarte tuvieron más demanda digital que lo que se había tenido en el 2019, lo cual es muy bueno porque desafortunadamente es el sector que tuvo pues, muy buen crecimiento en el 2020. Pasando, tenemos el otro sector con los que trabajamos, que es arquitectura. Estas empresas de arquitectura, su gráfica, como verán, pues son altas y bajas. Básicamente, lo que sería arquitectura, tuvieron este dinamismo de que tanto tuvieron meses muy buenos, pero desafortunadamente también tuvieron meses muy malos, lo que nos daría que este sector de la demanda tuvieron una variación anual solamente en demanda del menos 12%, lo que ocasionaría aquí que pues justamente se ve como la gráfica en algunos meses sube, pero al siguiente vuelve pues a bajar, y no tiene una baja pues pequeña de un 8 o un 12%, tienen caídas abruptas, e incluso pues la caída más abrupta pues se da aquí en el mes de mayo, que pues va vinculada a un menos 91% de lo que se había demandado. Justamente de ahí viene de que nuestra variación anual respecto a la demanda para pues, al sector de arquitectura pues se va para números negativos. Aquí, afortunadamente, aquí tendríamos que a partir de agosto, septiembre, octubre, ya ligábamos 3 meses de la demanda del sector de arquitectura que no venía al flote. Afortunadamente, lo que se da, que es común, esta parte de los 2 últimos meses del año, pues vuelve a repuntar, lo cual es bueno porque aunque ya hayamos vendido estos proyectos, estos proyectos de arquitectura no solamente duran un mes, pueden durar 3, 4 meses, lo que nos daría que ya tenemos demanda que nosotros ejecutamos el año pasado, y hasta el momento, enero, febrero, marzo, tendríamos todavía solvencia o liquidez gracias a estos proyectos que fueron demandados a finales del año de 2020. Pues para ello tendríamos nuevamente estas 3 gráficas que me gustaría que las vieran conjuntamente, porque tendríamos tres dinámicas totalmente diferentes en una misma economía que se desplomó 8.5% del Producto Interno Bruto. Tendríamos la que más se equipara al dinamismo en México, que sería diseño, un sector totalmente desvinculado a una contracción económica que sería el área digital, y el sector de arquitectura que tuvo altas y bajas durante este año. Siendo así, teniendo tres entornos totalmente diferentes, donde unos fueron pues más beneficiados, por llamarlo de alguna manera, y algunos sectores fueron pues desfavorecidos de esta contracción en México. En general, teníamos que esta contracción de la demanda en 2020 para estas actividades con las que nosotros como administradores trabajamos, pues hubo una contracción del 13% en la demanda respecto pues a lo que se había demandado en el 2019. Vamos a pasar al siguiente punto, que sería la parte de los ingresos de las industrias creativas. Esta parte de los ingresos de las industrias creativas va muy vinculado pues al área de la demanda, justamente porque si tenemos baja demanda, pues vamos a tener bajos ingresos. Entonces, ¿cómo estos ingresos se fueron viendo en cada una de las industrias? Vamos a pasar a las gráficas para que ustedes conozcan un poco más cuál fue el dinamismo para cada de estos 3 sectores, cómo fueron sus niveles de ingresos para este año. Comenzando, hay que
Me gustaría comenzar con este apartado. Como verán, cuando iniciamos el año pasado o cuando se inicia un año, siempre tenemos pues estas metas iniciales para cada uno de nuestros clientes. Conjuntamente tendríamos estas 3 gráficas para cada uno de ellos y cómo se esperaba que tuvieran este crecimiento para el 2020 o cómo iba a ser la dinámica pues de ingresos para este año. Justamente vemos estas curvas, ¿no? Estos picos en algunos meses, dependiendo de cada industria, y básicamente así nosotros habíamos previsto que se pudiera estar pues teniendo ingresos para cada sector. ¿Qué pasa? Que como bien ustedes saben, el mes de enero comienza esta crisis sanitaria que luego se convierte en económica, y lo que tenemos que hacer es modificar o actualizar esta meta que habíamos pronosticado, justamente como lo que estaba pasando, no solo pues estaba pasando en México, donde estaríamos vinculando pues estos decrecimientos de los sectores que ya vimos que son estos 3 y cómo fueron afectados en el 2020, los tenemos que aplicar a todos. No solamente pues quedarnos con la primera meta, sino tener que mencionarles que pues desafortunadamente iba a haber una contracción económica y que posiblemente muchos de ellos no iban a poder aspirar a tener esta meta actualizada, esta meta que se había contemplado a inicios del 2020. Pues teniendo esto en cuenta, pasaríamos a esta gráfica de diseño. Esta gráfica de los ingresos del sector de diseño, tenemos 2 líneas, una punteada del mismo color y la otra no punteada. Tenemos la punteada que mostraría esta meta actualizada, esta meta que habíamos pronosticado de crecimiento de hasta -8, hasta un -12%, de acuerdo a lo que habían ingresado en el 2019. Es decir, este 2019 le habíamos quitado una parte, o le habíamos dado este factor de decrecimiento para obtener esa línea. Y luego le ponemos esta línea no punteada, justamente que representaría pues los ingresos reales que tuvieron esta empresa. Y como podrán ver, si ya nosotros le habíamos restado o decrecido esta línea punteada pues a negativos, desafortunadamente la línea no punteada se muestra aún por debajo de esta línea, que pues claramente se ve que este sector de diseño desgraciadamente no decrece, sino decrece pues por encima de lo que nosotros habíamos establecido. Finalmente, el área de diseño nos estaría cerrando, que tuvo un decrecimiento anual del 36%, de acuerdo a lo que había cobrado pues a inicios o lo que había cobrado en su totalidad en el 2019. Desafortunadamente, para nuestro caso como administrante, fue el área donde tuvo mayor decrecimiento, con este 36%, y justamente vamos a esperar un 2021, si bien vamos a crecer, al menos se está pronosticando de un 3 a 4%. Justamente es algo que posiblemente no le alcance para tener estos niveles equiparables del 2019. Siguiendo, tenemos la parte de arquitectura. Lo mismo, tenemos esta línea punteada que mostraría la meta actualizada y tendríamos los ingresos efectuados para este 2020. Aquí ocurre lo contrario, tenemos esta línea por encima de la gráfica, sin embargo tenemos un promedio anual de crecimiento del 1.8%. Cabe destacar que aquí este crecimiento en general en los clientes en 1.8 depende mucho del dinamismo de su economía. Algunos de ellos tienen clientes en pues en el extranjero, algunos clientes tenían clientes de otros lados de los estados, justamente donde este sector de construcción y de inmobiliarios pues no fue tan afectado. Desafortunadamente hubo empresas que sí decayeron hasta un 8 o un 6% en este año. Sin embargo, pues aquí tuvimos un crecimiento pues promedio del 1.8, aunque no hay que destacar que desafortunadamente no todas ellas les fue tan bien como otras. Entonces aquí tendríamos este sector de arquitectura que nos estaríamos cerrando este año con el 1.8% de crecimiento anual. Y por último, pues como era de esperarse, tenemos el sector digital, que justamente va vinculado a nuevamente tenemos estas 2 líneas, la no punteada y la punteada. En este caso se ve claramente que digital, como ya lo habíamos visto en la demanda, que siempre fue constante, pareciera que en digital, pues afortunadamente para su caso de estas empresas, pues no existió, al parecer no existió esta crisis económica, esta crisis no se les dio. ¿El por qué? Pues estas empresas crecieron. Me gustaría aquí tomar un dato. Aproximadamente un 79% de los directores que tienen empresas, pues decidieron
o tuvieron que invertir pues este dinero que habían planeado de invertirlo en 3 o 4 años para digitalizarse, para crear su plataforma, para crear publicidad, tuvieron que hacerlo en el 2020, porque prácticamente si no se hacía, pues su negocio desaparecía. Esto que ocasiona que estas empresas que se dedican principalmente pues a crear software, a crear plataformas y todo este tipo de cosas, pues esta demanda que se había previsto que posiblemente esté en 3, 4 años, pues se da en este año, por lo cual estos empresarios necesitan pues tener que sobrevivir. Es por ello que el sector de digital o estas áreas de digitalización de las empresas pues tuvieron un auge para este año. Incluso estas empresas para el 2020 o tuvieron que crecer o crecieron un 4% de acuerdo a lo que habían pues ingresado, lo que habían cobrado en el año 2019. De ahí también la importancia. Otro asunto también es que muchas de estas empresas hubo un crecimiento del 30% que estas empresas decidieron pues generar publicidad digital, es decir, vieron que muchas de las personas como nosotros que somos consumidores, pues estábamos pues muy seguido pues en las redes sociales porque estábamos en casa, ya no teníamos que estar viajando en metro, pues vieron que uno de los principales factores donde podían tener pues o generar más negocios pues era a través de las redes sociales o estas plataformas digitales. Justamente existe un 30% de crecimiento en que las empresas deciden generar publicidad digital para atraer a nuevos clientes. De ahí viene que también estas personas que se dediquen un poco a lo que sería esta digitalización y publicidad digital, pues hayan incrementado. Siendo así, pues conjuntamente, de acuerdo a los ingresos de estas empresas, de estos sectores con los que contamos actualmente, a pesar que hubo crecimiento de algunos sectores, desafortunadamente el golpe fue contundente y tuvieron una contracción de ingresos de un 10% en promedio, de acuerdo a lo que se había ejecutado para el 2019. Siguiendo, tenemos el apartado de los gastos de las industrias creativas, que justamente es un dato muy bueno de tomar en cuenta, porque como les comentaba, los gastos van muy vinculados pues al nivel del ingreso de las industrias creativas o de estos sectores con los cuales manejamos. Teniendo así que dos factores, el por qué nuestros gastos como empresas creativas o gastos de estas empresas de nuestros clientes de administrarte, pues aumentaron o subieron. Uno, pues es el trabajo en casa, el home office, que pues principalmente fue uno de los causantes en una primera instancia de que se diera la disminución de los gastos de las empresas. Es decir, muchas de esas empresas se salieron de sus oficinas, se fueron a trabajar a sus casas, ya no tuvieron que pagar incluso algunas rentas, las rentas se disminuyeron, la luz, el internet tuvieron que pues dejar de pagarlos, y este sería la primera instancia del por qué los gastos empiezan a disminuir. Muy posiblemente, o más bien fueron en los primeros 2 meses que se vino este confinamiento. ¿Qué pasó después de estos 2 meses? Que esas empresas vieron que sus ingresos no dejaban de bajar, entonces tuvieron que reducir por necesidad sus gastos fijos. Es decir, gastos fijos no solamente, ahora no se tuvieron que salir pues no tuvieron que dejar de pagar pues ciertos gastos porque ya no necesitaban, sino que era necesario bajarlos porque sus niveles de ingresos con los que tenían esos meses no les era suficiente para solventar pues los gastos fijos de una empresa. Aquí empezaríamos con el diseño, bueno, el área de diseño es histórico de gastos y justamente es muy equiparable a la gráfica que teníamos en el área de ingresos, ¿no? Justamente esta caída, tenemos esta U y luego un repunte para el mes de diciembre. El área de diseño, así como pues tuvo este decrecimiento de los ingresos de un 36%, de la misma manera tuvo este decrecimiento en los gastos, es decir, no solamente porque no solamente pues no se tuvo que mantener en los gastos fijos que había tenido durante todo el año, sino que sí los tuvo que equiparar a los niveles de ingresos que había presentado pues cada mes. De ahí viene que esta gráfica se presente justamente muy parecida a las gráficas que hemos presentado anterior, con pues prácticamente como esta U, ¿no? Luego tendríamos la parte de la arquitectura, que es curioso porque justamente este sector de arquitectura tiene estos picos, como recordarán en esta gráfica, tenían estos picos de algunos meses buenos, algunos meses malos. Este sector de arquitectura
toma la decisión o tomaron la decisión de disminuir gastos a partir de los meses de marzo a los meses de agosto por tener un margen, principalmente vinculado a una parte, ¿no? Muchos de estos clientes en arquitectura lo que decidieron fue recortar salarios, ¿no? Es decir, tener aquí pues como un convenio con nuestros colaboradores para recortar el salario debido a que pues a estos niveles de ingresos ya no podían estar sustentando pues todos los gastos fijos de esta empresa. De ahí viene que si posiblemente nos pagaban 10,000 a un colaborador, luego les pagaban 8 en algunos meses. Justamente de ahí viene que viene este recorte de gasto fijo y justamente en el último trimestre de este año, del año pasado, perdón, pues comienzan nuevamente a repuntar pues los gastos que se habían tenido equiparables pues a inicios del año del 2020. Otro sería el sector digital, que es muy bueno que lo hayan hecho. Ustedes tal vez pensarán que por qué recortan gastos si sus niveles de ingresos era favorable. De hecho, fue muy buena su decisión de que hayan recortado gastos, porque así no se enfrentaban en un futuro donde pues este flujo de efectivo no era favorable. Como verán, a partir de febrero hasta julio comienzan pues como esta bahía, este pequeño bajada, esta pequeña U, que mostraría que los gastos de esta empresa digitales pues comienzan a bajar. Sin embargo, pues a partir del mes de agosto al mes de diciembre, prácticamente el último semestre, pues comienzan a retomar los gastos normales, ¿no? que se habían previsto para este 2020. Sin duda, digital sí tiene una disminución de gastos de un menos 8%, pero hay que destacar que sus niveles de ingresos pues se van a montos positivos. Pero no fue mal su decisión de bajar los gastos, de hecho fue muy buena porque así te evitas algún problema que haya surgido en el futuro. Creo que, bueno, definitivamente esta fue una estrategia muy, muy buena dada para el sector de digital. Siendo así que tendríamos dos ocasiones o dos momentos. A enero y febrero teníamos que estas empresas gastaban el 100%, es decir, gastaban 100 pesos. Gastaban la totalidad de los gastos. ¿Qué pasó? Que al cierre de julio, justamente cuando se da como que el último mes donde los gastos se quedan bajos, al mes de julio teníamos que estos ya no gastábamos 100 pesos, ahora gastábamos 76 pesos. Es decir, se ve esta baja de crecimiento de un 100 a un 76%, vinculado a que nosotros decidimos pues disminuir, ya sea porque se necesitaba o porque el trabajo en casa pues nos favoreció a disminuir los gastos. Siendo así que para el 2020 se da una contracción de estos gastos en un promedio del 24%. Justamente de ahí viene, justo como los ingresos empiezan a bajar, pues lo que tenemos que hacer por lógica es que los gastos también tenemos que irlos disminuyendo, y en esta ocasión se va a un menos 24% para el año de 2020. Siguiendo, por último tenemos el apartado de los recursos humanos. Los recursos humanos son muy importantes. Ellos son importantes porque como empresas creativas, el recurso humano es el factor, pues, el mejor factor que tenemos para la elaboración de los proyectos, ¿no? Ya que trabajamos con esta parte de manufactura, necesitamos necesariamente pues estas personas que nos ayuden pues a la elaboración de los proyectos que tenemos con los clientes. Justamente pues desfavorablemente estos recursos humanos pues fueron los más afectados por la baja de ingresos y por el recorte de gastos. Cuando es muy común, ¿no?, ver cuando una empresa empieza a tener bajos niveles de ingresos, lo primero que hace es recortar personal. Y no se salvó las áreas creativas de estos sectores creativos. Ocurrió exactamente lo mismo. No solamente disminuye salarios a algunos colaboradores, sino que en un dado tiempo les es imposible solventar esta parte de estos colaboradores y necesita comenzar a desincorporarlos. Llamemos desincorporarlos esta parte de pues desemplear a personas, ¿no? Justamente comienza esta dinámica de desincorporación de nuestros colaboradores y, como les menciono, justamente no se salva de este panorama general. Igualmente, aquí a nivel nacional tenemos en cuenta que se perdieron alrededor de 647,000 empleos generales ya cierre de año, ¿no? Sí, hubo meses donde se perdieron millones de empleos. Con la creación de empleo, pues cerramos con 647,000 personas desempleadas o empleos perdidos.
Sin embargo, no es alentador porque estos márgenes de desempleo de año tras año nos habían tenido desde 1995. Y como les menciono, ocurre a nivel nacional y economía creativa no se salva de ello. Para ello me gustaría presentar esta gráfica, que el por qué nosotros también como economías creativas, estos sectores creativos, pues deciden recortar personal, porque el 41% en promedio de sus gastos que se van dirigidos mes a mes, pues va vinculado pues a nuestros colaboradores. Es decir, si nosotros gastamos 100 pesos, 41 de ellos se va directamente vinculado pues al salario de toda nuestra mano de obra, nuestros colaboradores, siendo un mínimo del 31 y el 57% un máximo. Este 41, ¿cómo está dividido? Pues nosotros o cada empresa tiene esta división de niveles o jerarquías de tipo de colaboradores. Este 41 en Creativo Senior está vinculado al 21%, justamente estas personas que estarían ganando en promedio de 26 y entre un margen de 22 a 40 mil pesos. Tendríamos Creativo Semi Senior con un 27%, que en promedio ganarían 17 mil pesos y de 15 a 22 pesos mensuales. Y por último, los Creativos Junior, que justamente ellos fueron los más afectados por la desincorporación o el desempleo ejecutado para estos tres sectores que manejamos: arquitectura, digital y diseño. Estos Creativos Junior ganan en promedio 10 mil pesos mensuales. Ellos van de 5 mil a 15 mil pesos pues, mensualmente. Y el por qué fueron los principales desincorporados: desafortunadamente muchos de ellos pues trabajan medios tiempos, están en la universidad todavía trabajando, no tienen mucha experiencia y justamente son los seleccionados a ser desincorporados de una empresa creativa. Y además, no solamente porque tienen un poco de menor experiencia, sino que además nos representan el 51% pues, de los gastos dirigidos exclusivamente para nuestros colaboradores. Siendo así, tenemos esta gráfica. Justamente tenemos nuevamente una U, sin embargo no se recupera. Justamente lo que está ocurriendo en México, que si bien se han creado empleos, aún no llegan a crearse los empleos que se tenían en el 2019. ¿Qué pasa aquí en estas empresas, en estos sectores creativos? Tenemos 3 meses donde el empleo se mantiene formal y a partir de abril hasta el mes de agosto comienza esta caída en picada, siendo que de estos 100 colaboradores que nosotros teníamos, 24 de ellos, o de otra forma, de 100 personas que estaban empleadas en este sector creativo que nosotros vimos anteriormente, 24 de ellos hasta el mes de agosto habían perdido su empleo. Justamente hubo un desempleo muy grande durante el primer semestre del año pasado. ¿Qué pasa a partir de septiembre? Comienza a subir el empleo. Sin embargo, no es suficiente para solventar pues, este desempleo que se había tenido en los meses anteriores. Solo por mencionar que hubo un repunte de un 9 hasta un 12% de crecimiento del empleo, pero es muy por debajo de este decrecimiento de este 24%. Es decir, a pesar de que estas empresas han estado recontratando a algunas personas o contratando nuevo personal, aún sigue estando muy por debajo de los niveles que habíamos tenido a inicios del año. Justamente de ahí viene que desafortunadamente hemos cerrado un año donde el desempleo es uno de los factores pues, más perjudicados o el factor más negativo que se puede mostrar para México. Es por ello que nuestro gasto de recursos humanos pasa de un 100%, pasa a un 65%, esto principalmente vinculado a esta desincorporación de las personas. Y no solo eso, como les mencionaba, muchas de las empresas pues deciden recortar el salario de los colaboradores bajo un convenio y por ello sí disminuyen de este 100 a un 65%. Cerrando así que para el 2020, de estos meses hasta el mes de agosto, donde se ve esta pérdida de empleo, tenemos que el 24% de los colaboradores que ya estaban económicamente ocupados habían perdido su trabajo. Es decir, tenemos este desempleo del 24%, el nivel más bajo que se vive en el 2020, con pérdidas de empleo en este sector. Por último, tendríamos nuestras conclusiones. Tendríamos primero que definitivamente la oferta digital o esta demanda digital que se tuvo pues, en México sustituyó completamente pues, a la oferta offline o la oferta tradicional. Estos eventos tradicionales o estas publicidades tradicionales fueron pues,
pues sustituidas por estas ofertas digitales o plataformas digitales. Todo el comercio electrónico pues salió a flote en este año 2020 y justamente los principales beneficiados en economía creativa pues fueron estas empresas que se dedican a la creación de plataformas, software, publicidad por medio de digitalización, eventos digitales. Entonces, si nosotros éramos una empresa que no se logró digitalizar o crear su propia demanda, su propia oferta, perdón, digital, quiere decir, ahí está una de las principales razones del por qué nuestros ingresos en este año fueron bajos. El segundo apartado es que depende mucho de nuestros clientes en qué sector tienen actuación. Si nosotros nuestros clientes están en el sector restaurantero o en hotelería, definitivamente vamos a tener un año, o tuvimos un año muy duro, porque fueron los principales afectados de esta contracción económica. Además de que estas actividades esenciales, principalmente construcción, que la cual se reabrió a mediados del año pasado, que se tuvo como industria esencial, pues ayudó muy favorablemente a que la arquitectura tuviera un repunte muy favorable a partir de los meses de julio y agosto, es decir, empieza la subida en V. Entonces, justamente ahí viene que algunas actividades esenciales, como lo fueron minería, industria automotriz y construcción, que se dan como industrias esenciales a mediados del año pasado, pues ayudó a que ciertos sectores pues empezaran a reactivarse. Igualmente tuvimos una demanda en contracción del 13%, equiparable igualmente de la misma manera en unos ingresos de una contracción en un 10%, y una disminución o contracción igualmente de los gastos en este 24%. Igualmente tenemos un 24% de desempleo general, donde apenas hemos vuelto a tener reincorporar personas de un 8 a un 12%. Entonces, a pesar de que seguimos generando empleo en los últimos meses, siguen siendo no equiparables a los que habíamos tenido a inicios del 2020. Tenemos también que el comercio electrónico, como les mencionaba, tenía este crecimiento del 27 al 32%, y de ahí viene que estas industrias digitales hayan crecido pues favorablemente para este año, este decrecimiento de la construcción del 21%, y por último la caída del turismo internacional de un 46 a un 52%. Entonces, con esto estaríamos cerrando el día de hoy. No sé si tengan algunas preguntas ustedes para poderlas contestar. Muchas gracias, Eden. Gracias, Mario. Con esto vamos a dar por concluido esta presentación, no sin antes invitarlos para la próxima semana. Corrígeme, Eden, si estoy bien, que nos puedas dar la fecha de nuestro evento que hacemos casi todos los años. Y este evento, pues ya, ¿qué día? 16 de febrero. El 16 de febrero damos la información que ya se ha hecho pues una cosa muy importante, que es cómo viene el 2021. Entonces, para todos ustedes que están teniendo el reto de formular forecast para el 2021, vamos a tener información que ustedes ya tienen o encuentran un vínculo de información en este agregado que hacemos en Administrarte, para que ustedes vean cuáles son las densidades de crecimiento que advierten cada uno de estos pues 3 burbujas que hemos creado para que ustedes empiezan a tener información. Definitivamente creo que uno de los retos más complejos va a ser acercarle a socios y a consejos de administración, dependiendo del tamaño de cada uno de sus emprendimientos, un bosquejo de lo que podría ser predicción de ventas de este próximo año. Sin duda, la información que, si nos acompañan, van a tener la posibilidad de obtener, va a ser un complemento a la información que ustedes están teniendo
en este momento con el fin único de depurar su proceso de toma de decisiones y de marcarse una ruta en relación a lo que puede ser y luego contrarrestarla con lo que ha sido. En virtud de eso viene el conocimiento. El conocimiento es indispensable para poder hacer que el riesgo baje, porque ahorita no hay una cosa más compleja que este riesgo en una economía que todavía depende de las medidas sanitarias que pueda hacer el Estado. No solamente hablo de México, sino las medidas sanitarias que pueda hacer el Estado en cada uno de los países con los que ustedes o sus economías tienen contacto. Me parece de que aquí dependerá un vínculo con la realidad de la sanidad de sus bolsillos o posiblemente un entorno más complejo para los mismos, lo cual solamente quiere ser un estímulo para que ustedes empiecen a ver el proceso de este 2021 con un relacionamiento más estrecho entre la información y su proceso de toma de decisiones, que puede volverse todavía más agudo. Entonces, los invitamos para que se den a la tarea de regresar a estos lugares donde se vierte la información, y les agradezco a cada uno de ustedes su presencia. La comunidad está presente a veces cuando se desvinculan y cuando se vinculan, pero tenemos, como ustedes saben, un vínculo en las redes sociales, y en las redes sociales pues hay mucha gente preguntando y también pidiendo acceso a la información de cómo se puede llegar a descargar, y adicionalmente piden información de si podríamos dar alguna clase de enfoque dependiendo pues la necesidad de cada uno de ustedes, ¿no? Y dependiendo sus sectores de actuación. Entonces, bueno, les agradezco nuevamente y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego.